Yo creo que Dios a nosotros nos deposita cosas en nuestras vidas, nosotros debemos cuidar, ya que teniendo una intimidad con Dios, eso hace que nosotros cuidemos lo de Dios, teniendo hambre por Él y no mirar otras cosas, porque muchas veces desviamos nuestra mirada hacia otras cosas, como por ejemplo una crítica que nos saca de la visión de Dios, de no cuidar lo que Dios depositó en nosotros, como por ejemplo el juzgar, porque yo de hecho, y de esa forma también vamos apagando lo de Dios, ¿no? Y yo pensaba, decía, nosotros debemos cuidar lo que Dios deposita en nosotros y no debemos desviar. Dice que un muchacho en la Biblia dice, y dice que sobraron 12 cestas. Y Jesús dice que sobraron 12 cestas, entonces ¿a quién se le iban a entregar? ¿A los discípulos que dudaron o lo iban a tirar? Sino que se llama al muchacho y se lo da al niño, ¿no? Y yo pensaba, entonces debo ser como un niño, tener la mente sana, el corazón limpio, para que Dios pueda depositar lo que Él quiere en nuestras vidas, ¿no? Porque a veces me ha pasado de como joven mirar a los costados o mirar atrás en un tiempo que no venía mucho a la iglesia. Recuerdo que un jueves estaba sentada allá en lo último y uno cuando está lejos de Dios, porque no solamente irse de la iglesia y decir me voy de la iglesia, no es que nosotros nos apartamos de Dios. Estando en la iglesia también nuestro corazón puede estar lejos de Dios. Es como decir, estoy cerca de mi domicilio pero lejos de casa. Nuestro corazón no está cerca de Dios y no está relacionado con todo lo que tiene que ver con Dios. Y es como que como joven también mirando crítica o criticando o juzgando, porque de hecho lo hice una vez teniendo una charla. En sí, cuando uno está lejos de Dios, nada ve bien, y uno cuando está lejos de Dios ya cambia el humor, ya cambia el hablar, ya cambia la mente. En cambio, estando con Dios, Dios cambia el paradigma, Dios cambia todo. Dios cambia tu hablar, Dios cambia tu sentir. Yo como que al hermano lo empecé a soportar un poquito y al que está del otro lado como que todavía sentí la carga de la mano, pero eso con Dios cambia. Dios cambia todo. Cuando uno está en relación con Dios, Dios cambia todo. Cuando uno tiene ese hambre por Dios, Dios cambia la persona, ¿amén? Y en cambio, estando fuera de Dios, uno ya mira lo malo, nunca va a ver la virtud de nadie y ya empieza. A mí como joven, por ejemplo, ese día que yo estaba ahí atrás, como jueves, el pastor sube a predicar y yo decía, ya no había llegado muy bien, ya estaba con un bife y todo, no había llegado muy bien. Y recuerdo que el pastor termina, o sea, los chicos bajan y el pastor estaba ministrando abajo. Mientras los chicos cantaban, yo pasé adelante. A mí nunca, jamás, de los 7 años que voy a la iglesia, hoy tengo 20, jamás sentí eso de que Dios, wow, Dios me habló. A veces los hermanos cuando dicen, Dios me habló, Dios me mostró, y yo decía, no entiendo. Nunca había tenido esa experiencia con Dios. Uno cuando tiene una intimidad con Dios, realmente puede tener experiencias nuevas, ¿no? Y esa vez estaba ahí atrás y pasé adelante a que me oren. Claro, me puse ahí con un pelo de primera o última. Y el pastor baja a ministrar, cuando hace el llamado pasaron bastante, y jamás el pastor me fue a ministrar. Era de la anteúltima a la primera, de la anteúltima a la primera. Yo decía, claro, no me voy a tocar porque estoy endemoniada seguro. Así que en mi mente estaba todo mal, nunca algo bueno. Entonces, nunca tuve esa experiencia que Dios me hable así audiblemente, nunca. Y cuando cierro solamente mis ojos y digo, bueno, yo quiero que vos me hables. Y es donde siento que Dios me dice que realmente mi corazón desde ese día tuvo un cambio. Que era cuando Dios me dijo, vos me diste la espalda, vos solamente me dejaste de lado. Quise hablar con vos y no me quisiste escuchar. Y realmente, hermano, desde ese momento me di cuenta, y lo primero que hice cuando llegué a mi casa le comenté a mi mamá esto porque jamás me había pasado, y yo dije, wow, entonces mi intimidad con Dios no era suficiente, nunca realmente entendí lo que Dios quería conmigo, nunca entendí que a veces cuando estamos mal o vemos otras cosas, en sí pavadas, todo lo que enseña encierra esas pavadas, ¿no? Vemos esas cosas, no nos permite ver la fidelidad de Dios.
a veces no nos permite ver de que, bueno, un hijo ya se está acercando a lo que es de Dios, o no vemos que nuestra familia ya está en la iglesia, o no vemos un cambio que Dios ya está haciendo, no nos permite ver lo fiel que es Dios, ¿no? Y en ese momento yo tomé conciencia y dije, wow, ¿qué hice, Dios? Solamente ese momento me salió perdón Dios, y de ese momento tomó mi vida un cambio, y Dios fue ministrando mucho mi vida en estos tiempos, ¿no? Y realmente decía, no debemos perder esa intimidad con Dios. Por ejemplo, de Moisés podemos sacar miles de ejemplos, porque así como Moisés tuvo millones de victorias, tuvo millones de desiertos también. Pero eso está en Éxodo capítulo 2, del versículo 11, que nos habla de cuando la sal del fuego, eso que ardía en su corazón de Moisés, era lo que Dios había depositado en su vida, mucho antes de que él se haya percatado de lo que Dios quería, no con su vida. Dice que muchos decían que lo que ardía en Moisés era porque la zarza ardía, otros decían que era por la cantidad de desiertos que había pasado, pero realmente nos habla en Éxodo capítulo 2 del versículo 11, nos habla de que él había visto una actitud de cuando maltrataban a sus hermanos hebreos, ¿no? Y él hizo algo que no debía hacer, que había matado a un egipcio. Entonces, desde ese momento, su vida dio un giro, de 360, donde él fue rumbo a un desierto, que es donde él por primera vez aprendió a escuchar la voz de Dios, donde él fue moldeado, ¿no? Y nosotros debemos valorar lo que Dios nos da y lo que Dios depositó en nuestra vida, porque a veces nosotros decimos, sí, yo lo elegí a Dios, y nosotros no elegimos a Dios, sino que Dios nos eligió a nosotros, y debemos darle el valor que realmente eso tiene que tener. Y como decíamos, y Moisés tenía tal intimidad con Dios que su rostro, dice la Biblia, que resplandecía en el monte Sinaí, y que él por momentos podía ver las espaldas del Todopoderoso. Imagínense si nosotros llegamos a tener esa intimidad con Dios, ese hambre, esa pasión por Dios, y no perderla por pavadas, no perderla por una crítica, cuando ya tendríamos que aprender de que si somos criticados tendremos que estar acostumbrados, porque el que es diferente siempre va a ser criticado. Y este es un tiempo que no debemos tener tiempo para pavadas, sino tiempo para Dios. Dios no tiene tiempo para aquellos que dicen, no, yo no tengo tiempo, lo busco más tarde, porque nuestra oración vale, nuestra intimidad con Dios